Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En la tarde de hoy vamos a dar inicio a la clase de hoy que corresponde a la presentación sobre vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre los elementos y las principales etapas de la vigilancia epidemiológica. Hoy vamos a comenzar de igual manera. Vamos a estar realizando las evaluaciones. Escogeremos un estudiante, hará la presentación, el resto del equipo responde las preguntas que le estaremos realizando en el transcurso de la clase. Decirle también, hoy les estuve pidiendo algunos números de cédula a algunos estudiantes que me estaban preguntando también. Eso es un informe que debemos estar entregando ya hoy acerca de la asistencia de ustedes en las clases, de los que participan siempre, los que participan a veces, de los que se han retirado. Y entonces, en el listado que me enviaron del instituto, del departamento de enfermería, faltaban algunos estudiantes que no tenían la cédula y entonces por eso estuvimos comunicándonos. Chamorro, falta usted todavía por entregarme la cédula suya, tiene que enviármela, que parece que no ha visto el mensaje que yo envié. No lo, o sea, no, creo que no me lo ha Ya le enviado. reviso porque parece que lo que leí no estaba en la lista yo. Ya le voy a revisar. Sí, revisa ahí, porque hay un chamorro, debe ser tú, debe ser Santiago Josué Chamorro, ¿quién es? Santiago Josué Chamorro, ¿cuál es? Lo que pasa es que está escrito mal mi nombre. Yo soy Ricardo y ahí han puesto Santiago. Ah, ya, entonces ese es el Entonces por eso problema. no mandé. Ya, es Ricardo. Sí, Ricardo. Ricardo Josué Sí, Chamorro, sí. Ya le mando ahorita. correcto. Está bien, entonces vamos a darle inicio eh, a las presentaciones del día de hoy sobre la vigilancia epidemiológica. Entonces vamos a comenzar por el equipo de Ricardo, Belén Bejerano, Ibe Caicedo, Jessica Chirán, Caterine Moncayo, Jocelyn Proaño y Tatiana Menosalva. Y entonces de ahí va a exponerlo Jessica Chirán. Ya le presento. El próximo, el próximo equipo va a exponer para que se vaya preparando. ¿Oyeron? Diego Andrade, Michelle Benavide, Caterine Cabrera, John Echavarría, Britney Narváez, Marco Rosero, Carlos Peña y Dayanara Villota. Y va a exponer Carlos Peña. A ver, Jessica, ¿algún otro integrante? Doctor, buenas tardes, doctor. El compañero Carlos Peña dice que no está sin internet y no va a poder conectarse.
Entonces, Britney Narváez, que haga la presentación. A ver, cuando termine el equipo este que va a presentar ahorita. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver. Doctor, lo que pasa es, soy Tatiana Manosalvas. En este momento estoy en el grupo de Belén Mencías y Luis Villarreal. Ya no estoy en este grupo. Le informo eso. Ya. Ya, muy amable, gracias. Se pasó algo. Ya se está presentando, disculpe. Todavía no se ve. Ya. 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 Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo va a presentar sobre la vigilancia, los elementos y las etapas de la vigilancia epidemiológica. Los integrantes son Jennifer Borja, Catherine Moncayo, Jocelyn Proaño, Belén Pejarano, Ivette Caicedo y mi persona, Jessica Chirón. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Se define como la recolección sistemática de información sobre los problemas específicos de la salud en la localidad, por ejemplo, la región, país o localidad. Usos de la vigilancia epidemiológica. Los usos son el seguimiento de los eventos de salud, también estimar la magnitud de los eventos que frecuentemente es un padecimiento de una población. También es detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, como por ejemplo brotes, epidemias y la presencia de problemas emergentes. Dentro de lo que tenemos elementos y actividades de la vigilancia epidemiológica son las etapas que más adelante le voy a hablar, las actividades y los responsables de cada una de estas. Elementos de la vigilancia epidemiológica son los casos y muertes, número de casos y muertes, fecha, lugar y ocurrencia, característica de la persona, el resultado del laboratorio que confirma los casos, niveles de inmunidad en la población, niveles de contaminación ambiental. Medida de prevención y control. Son los datos de programas relacionados con la extensión de las medidas de control usadas en enfermos tratados, viviendas rociadas, vacunas aplicadas. También el medio ambiente, datos de las condiciones ambientales, cobertura y calidad de los servicios. Sobre las etapas básicas del sistema de vigilancia. Dentro de ellas tenemos, son cuatro etapas, las básicas. Dentro de ellas tenemos la recolección de datos, análisis de información, interpretación de la información y difusión de la información. En la recolección de datos, la calidad del sistema de vigilancia se mide a menudo por la calidad de los datos recolectados. La recolección de los datos es el componente más costoso y difícil de un sistema de vigilancia. En la definición de caso tenemos las características que conlleva esto es que sea fundamental en el desarrollo del sistema de vigilancia. Debe ser simple y aceptable. La definición de caso para fines de vigilancia no es exactamente igual a la definición clínica del evento. Cuando la definición de caso incluye estudios de laboratorio, estos deben estar accesibles. Suficientemente sensible, captar casos verdaderos en forma sencilla, suficientemente específica, evitar que el número de casos falsos positivos sea excesivo. Dentro de lo que tenemos la segunda etapa es el análisis de información. Involucra principalmente un proceso de descripción y comparación de datos con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona. Acá tenemos dos etapas, el análisis e interpretación de datos. Se basa en la consolidación y presentación, agrupamiento y ordenamiento de los datos recolectados, como cuadros, figuras o mapas, que pueden facilitar el análisis e interpretación.
El análisis básicamente es un proceso de comparación de datos en relación a características y atributos de tiempo, persona y espacio, como lo había mencionado antes, cuyo propósito es establecer las tendencias de la enfermedad a fin de detectar los cambios que pueden ocurrir en el comportamiento, identificar los factores asociados y grupos de riesgo, identificar las áreas en las que se puede aplicar las medidas de control. En la cuarta etapa es la etapa de difusión de información. La elaboración de materiales de difusión para la etapa de difusión es la elaboración de materiales de difusión para distintos niveles de decisión. Esa es nuestra exposición. Muchas gracias, doctor. Está bien, muchas gracias. Ricardo Chamorro. Doctor, lo que pasa es que no estoy en el grupo de ellas, por lo que dijo de 5 personas nomás. Entonces yo iba a exponer solo. No, pero Es que no tengo con quién unirme. es que ustedes están haciendo muy mal, porque aquí para cambiarse de grupo y hacer los equipos ustedes así, ustedes tienen que hablar conmigo y no pueden dejar a nadie afuera No, del es grupo que sin contar con uno. se acuerda que usted nos dijo que bajemos el número de los integrantes a 5. La No, mayoría pero es que, se no, pero quedaron. ya las últimas presentaciones yo no le dije que bajaran a 5. ¿Cuándo yo dije que bajaran a 5? No creo que yo haya dicho que hayan bajado a 5. Yo en ningún momento he dicho de que bajaran a 5 ni nada de eso. En ningún momento. Entonces, ¿por qué se separaron los del grupo entonces? Bueno, si se separaron, tenían que haberme lo dicho a mí con tiempo. No es el día de la clase, de la exposición, a decirme de que no están en ese grupo. No pueden quedarse Yo lo que afuera. hice Nada, es te lo que quedas ya sin subí. lo que te vas a quedar sin evaluación en el día de hoy. Y ve Caicedo. Y ve Caicedo. ¿No está Ibe Caicedo? Aquí, buenas tardes. ¿Qué entiende Aquí usted? estoy. Ajá. ¿Qué entiende usted por vigilancia epidemiológica? Es la recolección de datos que se hace en algunos eventos para prevenir algunas enfermedades y todo el análisis que se hace como prevención ante alguna enfermedad en la salud pública para prevenir riesgos, controlar los riesgos o afecciones que se pueden dar. Está bien, tiene 8,5. Jessica Chirán fue la que nos habló. Caterina Moncayo. El doctor presente. Dígame, Caterina, dígame usted cuáles son los tipos de vigilancia epidemiológica que existen. O sea, los que nosotros hablamos, los fundamentales. Las etapas, doctor. Los tipos de vigilancia epidemiológica. Los tipos. Yo le di 3 tipos de vigilancia epidemiológica. ¿Me las menciona y me las explica? Los tipos de vigilancia. ¿No se la sabe? Se la No, pasamos listo, entonces. Tiene un punto. no. Jocelyn Proaño. Jocelyn Proaño. Doctor, Sí. en esa preguntita le puedo dar respuesta yo. No, cuando usted le toque va a responder Santiago. Muchísimas gracias, doctor. Jocelyn Proaño, ¿no está?
Y en un punto entonces. Belén Bejerano. Aquí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Belén. Los tipos de dígame los vigilancia, de la vigilancia epidemiológica, perdón, es la vigilancia pasiva, activa, especializada. Ajá. ¿Y cuándo estamos frente a una vigilancia pasiva? A una vigilancia pasiva. Esta puede ser cuando se hacen investigaciones leves, puede ser, no, cuando no, a una pasiva, cuando son propias, que emiten informaciones del Ministerio de Salud. Sobre las enfermedades Está bien, que van registrando. Pasamos, porque estás buscando y estás leyendo, estás buscando y estás leyendo. Tiene 7 puntos, Belén. Pasamos. ¿Cuál es otro integrante de ahí? Belén. Ivette, Jessica, Caterine, Jocelyn Proaño. Ya son los integrantes del equipo ese, ¿verdad? Ya. Doctor, ¿era que me puede tomar otra pregunta? Disculpe. Sí, doctor. ¿Cuándo podemos decir, Caterine, que hay una vigilancia activa? ¿Podría explicarme cuándo estamos frente a una vigilancia activa? Es cuando el especialista de la enfermedad se ocupa de la búsqueda, o sea, de lo que se enfoca en buscar la enfermedad, o sea, más a fondo. A ver, ¿Sí? no te entiendo. ¿Cómo que cuando el especialista de la enfermedad? O sea, cuando hacen más o menos como entrevistas de la enfermedad, así como de la morbilidad. Sí, creo que sí. Está bien. Tienes 8, Caterine. Está bien, pasamos a otro equipo. Pasamos a otro equipo. Ana Belén, Mancías, Leslie Pavón, Luis Villarreal, Ana Caicedo, Patricio Mena, Manuel Portilla y Tatiana. No, disculpen. El otro equipo que le habíamos dado ya del Britney y Narváez. Disculpen. Se va preparando ese otro equipo, el de Ana Belén. Ya, doctor. Gracias. Disculpe, doctor, ¿y quién va a exponer? Ahí va a exponer Leslie Pavón. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer los elementos y etapas de la vigilancia epidemiológica. Pásale. La vigilancia epidemiológica es un proceso continuo, sistemático, práctico, de observación y evaluación permanente de la tendencia, distribución de casos, de funciones y de la situación de salud de la población. Permite utilizar la información mediante la identificación de los hechos, la recolección, análisis e interpretación sistemática de los datos con los que puede observar y anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la investigación y las medidas de control. Los objetivos de la vigilancia epidemiológica son mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad, establecer la susceptibilidad y los riesgos de la población a las enfermedades bajo vigilancia,
formular las medidas adecuadas según el nivel correspondiente, evaluar la bondad de las medidas de control planeadas. Como etapas de la vigilancia epidemiológica tenemos la etapa de la recolección de datos, que es la calidad de un sistema de vigilancia. Se mide a menudo por la calidad de los datos recolectados. El análisis e interpretación de los datos es un proceso de descripción y comparación de datos con recolección a características y está distribuidos en tiempo, lugar y persona. Y diseminación y comunicación. La diseminación es la elaboración del material de difusión para distintos niveles de decisión. Los tipos de vigilancia tenemos la vigilancia activa, la vigilancia pasiva y la vigilancia especializada. En la vigilancia pasiva es aquella en la que el especialista no ejecuta personalmente la acción para obtener la información. Esta se obtiene directamente de los registros ya establecidos. Las fuentes más comunes donde se encuentran estos datos son anuarios estadísticos, anuarios de estadísticas vitales, historias clínicas, informes de consultas externas, registros de enfermedades notificadas, sistema de información directa, certificados de defunción y protocolos de necropsias y de medicina legal. La vigilancia activa es cuando el especialista ejecuta personalmente la búsqueda de información específica, objeto de la vigilancia, independientemente de que el enfermo o la persona acuda al servicio y se anote o registre el dato rutinariamente. La vigilancia especializada es la vigilancia que se realiza a un problema de salud en particular, debido a compromisos internacionales o prioridades nacionales. Como elementos tenemos producto, que es la secuencia para la construcción, ordenamiento y análisis de datos. La evaluación de resultados, evaluación e impacto, cambios logrados en la situación epidemiológica, construcción de tendencias, elaboración de mapas de riesgo, evaluación de eficacia y eficiencia, evaluación de funcionamiento del sistema, ajustes objetivos, metas y estrategias, decisión política de ajustar o reanudar el sistema. Gracias. Está bien. Ahí. Diego Andrade. Presente. Diego, ¿usted pudiera hablarme de cuándo estamos frente a una... o sea, mencióname primeramente los tipos de vigilancia epidemiológica que existen. Son tres, ¿no? Es la activa, pasiva y la de centinela o eficaz que se le conoce. Sí, como dijo la compañera, ¿no? En el caso de la vigilancia pasiva es cuando nosotros nos dejamos llevar por los anuarios, por bitácoras, por antecedentes que han pasado y vamos registrando esas anomalías y vamos tomándolas a la práctica diaria. En el activo, cuando ya el encargado de la vigilancia epidemiológica está llevando los muestreos ese rato, ese momento, y de centinela cuando se filtra toda esa información para poder tener datos específicos y datos que se puedan utilizar en la investigación que estamos haciendo. Está bien, Diego. Tiene 9. Michelle Benavides. Diga, doctor, buenas tardes. Michelle, ¿cuáles son las etapas básicas de la vigilancia epidemiológica? Bueno, como ya mencionaba antes también la compañera, no es la recolección de datos, en donde para esto vamos a
a recolectar los datos destacados del sistema de la vigilancia que se mide a menudo con la calidad de la recolección. La otra se puede decir que es el análisis o la interpretación. Aquí también juega bastante lo que es cuando nos hacemos como la hipótesis, ¿no? En lo que hablamos de la epidemiología descriptiva, es más o menos referente al proceso sistemático que se lo realiza. Entonces, aquí la interpretación de los hallazgos de los análisis sirve para la generación de la hipótesis, se podría decir. Y la diseminación y la comunicación, que sería el propósito de la final de la difusión de información de la vigilancia epidemiológica. Está bien. Caterine Cabrera. Caterine Cabrera. Caterine no está. Cabrera. Ahí. Entonces pasamos a John Echavarría. Aquí, Doc, buenas tardes. John. A ver, John, me vas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en la vigilancia epidemiológica? Ahí venían lo que es los casos de muerte, que es el número total de casos, las medidas de prevención, que son los datos de las medidas usadas, el medio ambiente, que son las condiciones ambientales, la calidad de servicios, los vectores, que son los existentes, la susceptibilidad a los insecticidas, y el reservorio, que hay que ver si es humano o animal, y la población para ver el tamaño por edades y por sexo. Ya. Marco Rosero. Presente. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? La vigilancia epidemiológica tiene objetivos específicos y objetivos generales. Yo quiero que usted me hable acerca de cuáles son los principales objetivos de la vigilancia epidemiológica. Bueno, pues los objetivos principales para la vigilancia epidemiológica es que cuando ya por medio del muestreo que se hace o por medio del control que siempre se tiene, es en caso de que una enfermedad no progrese y se vuelva más grande el problema, ¿no? Entonces, tener controlada una enfermedad y avisar directamente a las autoridades de salud para prevenir una mayor infección poblacional. La 29. Carlos Peña no estaba, me dijeron que no tiene internet. Dayanara. Dayanara Villota. Dayanara se retiró por casualidad. Dayanara está retirada porque hay varias clases que no está participando. No, lo que pasa es que yo trabajo en San Gabriel y sabe viajar a esas horas, creo que. Le faltan evaluaciones a ella. Está bien, entonces. Brenner tiene 9. Ya el resto le di la nota. Pasamos al próximo grupo, al que mencioné con anterioridad. Leslie Pavón, que es la que va a exponer. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras. A continuación les vamos a explicar acerca de la vigilancia epidemiológica, las etapas y sus elementos.
Como objetivos general tenemos analizar los elementos del sistema de vigilancia epidemiológica, mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud y el conocimiento de comportamiento de la enfermedad. Y también establecer la susceptibilidad de los riesgos de la población a las enfermedades bajo vigilancia. Formular las medidas adecuadas según el nivel correspondiente y evaluar la bondad de las medidas de control. Como específicos tenemos como introducción, la vigilancia epidemiológica es un instrumento muy usado por el Ministerio de Salud Pública, que nos ayuda a registrar sistemáticamente la ocurrencia de las enfermedades y sus determinantes dentro de un área geográfica o de su población, con la finalidad de conocer la frecuencia, las tendencias y para llevar las acciones sanitarias para su control. Como los objetivos general tenemos analizar los elementos del sistema de la vigilancia epidemiológica, mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud y el conocimiento del comportamiento de las enfermedades. Dentro de los más importantes de los específicos es detectar cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar las enfermedades, conocer los tipos de vigilancia epidemiológica, identificar los elementos de la vigilancia epidemiológica y definir las etapas básicas del sistema de vigilancia epidemiológica. Los elementos de un sistema de vigilancia epidemiológica son la entrada, donde realizamos la recolección de datos, el procedimiento es el análisis y la interpretación que realizamos, la salida, propuesta y ejecución de las acciones. En cuanto a la retroalimentación, la evaluación de los resultados y del sistema, los pasos para diseñar un sistema de vigilancia y la definición e importancia de los problemas de salud de la enfermedad a vigilar. En la consideración de los elementos del sistema está la recolección, el análisis e interpretación de datos. Y las acciones que se desarrollan para mantener la vigilancia de esta enfermedad. Y por último, la evaluación del sistema de vigilancia. Las etapas de vigilancia epidemiológicas, podemos ver aquí un cuadro donde podemos ver las actividades que se realizan y los responsables. Que en la recolección de datos, la operativización de normas, la detención de casos, notificación de casos, clasificación de validación de datos, donde los responsables son las autoridades de salud local, los equipos de salud y autoridades intermedias o centrales. Cuando se realiza el análisis de información, sus actividades son consolidación de datos, análisis de variables y las personas responsables son las autoridades locales, las intermedias y centrales. En la etapa de la interpretación, las actividades son la comparación con los datos e inclusiones variables locales. Y las personas responsables son las autoridades locales, intermedias y centrales. En la difusión, la elaboración de materiales de difusión para distintos niveles de decisión. Igualmente son las autoridades locales, intermedias y centrales.
¿Qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de la información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de la salud de la población. Es sistemático, ordenado y planificado para ser observado, medido y registrado de ciertas variables definidas, para luego describir, analizar, evaluar las interpretaciones tales como observaciones con propósitos definidos, que se aplica a los grupos de poblaciones para conocer las magnitudes y tendencias de su problema de salud, tanto específico como general. El propósito de la vigilancia epidemiológica es contribuir a la recaudación de los riesgos de enfermar y morir para mejorar la situación de la salud de la población a través de evaluaciones y planificación de control permanente que se hace a la población. Los tipos de vigilancia epidemiológica son activa, que se inicia ante una sospecha de caso. Se desarrolla con las unidades notificadoras, con el personal de salud, para detectar los casos sospechosos. En registros especiales se deja la constancia del estudio de caso sospechoso en laboratorio. En cuanto a la pasiva, se inicia en caso de consulta al personal de salud médico. El caso de consulta es en el sistema habitual. Su registro es a través del sistema habitual de notificación de casos. La vigilancia epidemiológica especializada o centinela. Esta se realiza a un problema de salud en particular debido a los compromisos internacionales y nacionales acompañados de erradicación, enfermedades transmisibles y notificación individual. Los usos de la vigilancia epidemiológica están vinculados con las acciones de la salud pública. El investigar y controlar las enfermedades sujetas a la vigilancia con fin de buscar la fuente de infección, que estimula a la rápida alerta a la comunidad e identifica a las personas en riesgo. Al momento de planificar, los programas de salud realizan el monitoreo, los cambios en los que han ocurrido las enfermedades, en qué tiempo, lugar y persona. Al momento de evaluar las medidas de prevención y control, modifica la política de vacunación. Y podemos encontrar diferentes vacunas. ¿Ya? En general, un sistema de vigilancia debe integrarse al menos por 5 subsistemas. El componente de diagnóstico y vigilancia clínica, el componente de diagnóstico y vigilancia de laboratorio, análisis estadístico, diagnóstico de vigilancia epidemiológica propiamente dicha y los servicios de suministro técnico de material. ¿Qué sucedería si no disponemos de información sobre la vigilancia epidemiológica de la enfermedad? Un diagnóstico de la enfermedad, la escasa vigilancia y la falta de información sobre casos sería una cadencia sensible de información que recuperte en un pobre reconocimiento de la enfermedad, pero por lo tanto había bajos niveles de concientización sobre algunas de las varias enfermedades. Tendría un impacto en las estrategias que existen en el control y planificación de la vigilancia epidemiológica. Gracias. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces,
Luis Villarreal. Sí, dígame, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los objetivos específicos que tiene la vigilancia epidemiológica? A ver, los objetivos específicos de la vigilancia epidemiológica son investigar bien para no ocasionar problemas, ¿no? Para que las personas estén bien. También sería detectar cambios en las prácticas de salud. Ustedes son malos hasta para buscar las cosas que van a responder. No saben disimular cuándo voy a leer para decir y buscar las cosas. Así no vamos a aprender más nunca. Identifico los... Nada más el hecho de que tú empezaste para investigar bien y ya tú andas perdido, no sabes en lo que vas a hablar. Tienes que empezar a buscar para entonces leer y decir ustedes. Yo les digo, todos los exámenes van a ser de esta manera y si ustedes no estudian y no se aprenden las cosas, no van a poder pasar y van a ir a remediales, van a ir a supletorio y todas esas cosas. El examen ya lo tienen prácticamente arriba y ustedes, de los contenidos, yo ahorita le pregunto a ustedes, algunos de los de las preguntas de lo que hablamos en la primera unidad y la segunda unidad del método científico, del método epidemiológico y eso, y no deben de saber. Y algunas de las otras cosas que hemos dado en la primera parte. Entonces, yo les pido que se pónganse a estudiar desde el inicio ya, porque lo va a coger de una sorpresa en el examen. Tiene 7. Patricio Mena. Buenas noches, Doc. Patricio, háblame acerca de los objetivos fundamentales de la vigilancia epidemiológica. Perdón, no le escuché bonito, Doc. Objetivos fundamentales de la vigilancia epidemiológica. A ver, ¿y tu cámara también está buscando? Voy a pasarle la pregunta. A ver, Manuel Portilla. Buenas tardes, doctor. Háblame acerca de los objetivos fundamentales. Entre los objetivos fundamentales de la vigilancia epidemiológica sería una correcta recolección de datos para, en base a eso, elegir las enfermedades más problemáticas y buscar una solución. Ese sería un objetivo de los más fundamentales, creo. ¿Qué otras cosas nos permite a nosotros la vigilancia epidemiológica? Evitar una propagación de una enfermedad que ya existe y de esta enfermedad disminuir los casos en base a lo que se ha estudiado. Tatiana Manosalva. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hábleme usted también un poquitico más de los objetivos de la vigilancia epidemiológica. A ver, los objetivos de la vigilancia epidemiológica, pues, no, doctor, no tengo cámara, estoy ahorita en mi trabajo y estoy con datos, solamente estoy con una computadora de aquí del dispensario. Ya. A ver, el objetivo que sí puede ser importante es proveer de información y de conocimiento epidemiológico y también de datos relevantes sobre los daños y los riesgos que hay en la salud.
También puede ser identificar los eventos que afectan el estado de salud. Como dijo el compañero, también esto de la propagación para evitar. Ya, tienes 8 puntos. Manuel tiene 8. A ver, Patricio. A ver, Patricio. Háblame entonces, dime, Patricio, las etapas básicas de la vigilancia epidemiológica, ¿cuáles son? A ver, ¿por qué paga la cámara? Está prendida. Está prendida. Sí, sí está prendida, Doc. Sí, sí. A ver, Se ¿me te va puede la cámara. repetir la pregunta, por favor? Cuando prendas tu cámara. Sí está prendida. Que te lo digan los estudiantes si está prendida. Ahorita, cuando yo te hago la pregunta, se te apaga. Para mí que se asusta No, la ahí está cámara cuando prendida. yo hago la pregunta. Debe ser que se asusta la cámara. No, sí está prendida. ¿Cuáles son las etapas básicas de la vigilancia epidemiológica? Las etapas básicas de la recolección de datos, el análisis de información, la interpretación y la difusión. ¿De la difusión de la qué? ¿La difusión de la qué? La difusión para distintos niveles de decisión. A ver, no te entiendo, no te entiendo. Ya. Está bien, tiene 8, jefe. A ver, vamos a pasar al otro equipo. Y va a hablar, vamos a pasar al de Maribel Medrano, Lismani Cadena, Juan Manuel Sánchez, Jocelyn, Santiago, Kevin Díaz, Henry Monala. Y ahí va a presentar Maribel Medrano. Ya listo, ya le presento. Yo tengo, hay una presentación que pasó el compañero Santiago Gaón, ¿esa la va a presentar o usted tiene? Ah, ya, esa misma. Sí, esa es la misma. Ya. ¿Tiene para exponerla? Sí lo tengo, pero no le puedo presentar. Yo te la voy a poner por aquí. Eso, doctor. Gracias. ¿Ahí? Sí, ya está. Doctor, disculpe, a una compañera no le preguntó. No, y no le voy a preguntar tampoco. Ah, ya, porque ella me escribió y me dice que no le ha preguntado, entonces por eso, doctor. Ya, dígale Ya no que se preocupe. en la próxima le Ana Belén Mancilla. Sí, ajá, Ya. ya, Dígale no que se me- preocupe. Ya, doctor, dígale que me escriba por internet. Ya. ya, doctor, gracias. Ya. A ver, Maribel. Bueno, nosotros les vamos a exponer sobre la vigilancia epidemiológica. Los integrantes de mi grupo es Lismani Cadena, Juan Manuel Sánchez, Henry Monala y Santiago Gaón, y mi persona Maribel Medrano. ¿Sí le puede pasar, doctor? En la siguiente diapositiva. Bueno, Ya la la cambié. vigilancia epidemiológica es un proceso continuo, sistemático, práctico, de observación y de evaluación permanente de la tendencia, distribución de casos, de fusiones y de la situación de la salud de la población. Esta vigilancia epidemiológica nos permite utilizar la información mediante la identificación de los datos,
de recolección de análisis e interpretación sistemática de los datos con los que puede observarse y anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas. Dentro de los objetivos de la vigilancia epidemiológica tenemos mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad. Otro objetivo es formular las medidas adecuadas según el nivel de correspondiente. Detectar cambios agudos o la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Evaluar la bondad de las medidas de control planteadas. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones de los procesos de salud en las enfermedades. Tenemos otra que es establecer la susceptibilidad y los riesgos de la población a las poblaciones, a las enfermedades bajo vigilancia. Tenemos entre las etapas los procesos y actividades de la vigilancia epidemiológica. Tenemos la recolección de datos. Esta recolección de datos es la calidad en el sistema de vigilancia. Se mide a menudo por la calidad de los datos recolectados. Otro, el análisis e interpretación. Esto involucra principalmente un proceso de descripción y comparación de datos con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona. La ejecución de acción. Esto sirve para la generación de hipótesis. Y la difusión de información es la información que resulte del análisis e interpretación de los datos. Tenemos los elementos de la vigilancia epidemiológica. Tenemos el casos y muertes, número total de los casos y muertes, la fecha y lugar de la ocurrencia, las características de la persona, resultados del laboratorio, confirmación de casos, niveles de la inmunidad en la población, niveles de contaminación ambiental. Tenemos otro elemento que es las medidas de prevención y control. Dentro de este elemento tenemos los datos de los programas relacionados de la extensión de las medidas de control usadas, como los enfermos tratados, viviendas rociadas, vacunas aplicadas. Otro elemento es el medio ambiente. Están los datos de las condiciones ambientales, coberturas y de los servicios. Otro elemento es los ventores. Dentro de estos tenemos los datos sobre los tipos de ventores existentes, distribución de hábitos, resistencia o susceptibilidad a los insecticidas. El reservorio, datos sobre reservorios humanos o animales. Dentro de la población tenemos los datos de la población, composición, sexo, distribución, resistencia, tamaño de por la edad. Tenemos los tipos de la vigilancia de salud, que es la activa, la pasiva y la... ¿A qué le olvidó al que hizo la diapositiva poner la otra? Activa, pasiva y la especializada. También tenemos la vigilancia especializada, se refiere a la vigilancia de las enfermedades o desviación de la salud en forma particular. De las enfermedades emergentes y reemergentes. Es el seguimiento que se le hace a las enfermedades emergentes y reemergentes. Este tipo de vigilancia se utiliza sobre todo para las enfermedades transmisibles de notificación individual o para patología de alta prioridad, tanto nacional como internacional, campañas o programas de irradiación o control. La vigilancia centinela
es la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación del sistema de servicios de salud que se comprometen a estudiar una muestra preconcebida de individuos de un grupo poblacional. La vigilancia epidemiológica no convencional complementa al sistema de vigilancia epidemiológica convencional mediante la actuación de informantes claves, ya que se encargan de la detección de los factores de riesgo y signos o síntomas de las alarmas, notificándolas a las autoridades sanitarias para ejecutar las intervenciones correspondientes. Listo, gracias. Ya. Está bien. Entonces, a ver, Lismani. Doctor. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica, Lismani? La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático y práctico para la observación de algún tipo de enfermedad. Juan Manuel Sánchez. Señor. Ajá. Háblame acerca de los tipos de vigilancia epidemiológica. Ya, en los tipos son la vigilancia pasiva, la vigilancia activa y la vigilancia especializada. La pasiva básicamente se resume en recibir o en receptar la información. Esto es solamente coger registros, revisar documentación, historia clínica. Es barata, es muy rápida, muy sencilla, hecha por el personal básico. Mientras tanto que la vigilancia activa requiere de un trabajo mayor, requiere de conocer el terreno, requiere de los medios para hacer investigación de campo, debe ser más especializada, requiere una capacitación un poco mayor. Y mientras que la vigilancia especializada se centra exclusivamente a un espacio físico o a una prioridad, es dictaminada por el gobierno, la entidad de salud del país, o a través de una campaña publicitaria, campaña de salud, por ejemplo, la vacunación de los niños. Ya. Muy bien. Jocelyn Pantoja. Jocelyn Pantoja se retiró. No está, doctor. Ella casi nunca se conecta. Creo que no tiene internet. ¿Pero es que ella está retirada o cuál es el problema de ella? Ahí sí ya, no sé, doctor. Ya le paso el número para que se ponga en contacto con la señorita. De pronto le conteste a usted. Ya. ¿Y Kevin Díaz? Agarrado de la mano de la señorita Pantoja, licenciado. Doctor. Doctor, perdón, doctor. Ya. No, súbeme el salario, pero no me baje mucho los grados. Eso ya le subí desde el primer día que le vi en el IRCA, doctor. Ya. Entonces, Gaón, dígame usted cuáles son los elementos fundamentales de la vigilancia activa. ¿Cuáles son los elementos que nosotros utilizamos para realizar la vigilancia activa? Los elementos de la vigilancia activa, en lo cual consta la encuesta de movilidad, también se encuentra la encuesta de grupos de sectores de riesgo, la investigación de brotes epidémicos, encuestas socioeconómicas, también encontramos las investigaciones serológicas, el tamizaje, dentro de ese tamizaje se encuentra la citología, la virología y la bacteriológica. Ya. Perfecto. ¿Y Henry Monala? Ahí estoy. Con girasoles le sirve el chiquitico. ¿Va? Buenas noches. Buenas noches, Henry. A ver, ¿cuáles son los objetivos fundamentales que tiene la vigilancia epidemiológica? Los objetivos fundamentales. Bueno, sería el formular estrategias para las diferentes epidemias que se vengan.
También sería el establecer Eres como el quinto, la cuarta o la quinta persona que yo le pregunto eso. Sí, justamente estaba también en eso, pero estaba pensando en otras cosas. Pero no te lo sabe, Henry. Es el lob que tiene puesto ahí atrás, ¿no le ve? es de un festejo. Una noche de entierro. Pero, o sea, sí, por eso mismo, de formular medidas para ver el tipo de epidemias, también sí es. O establecer, qué sé yo, susceptibilidad de riesgos en la población mediante las enfermedades. Tal vez detectar cambios en las distribuciones de las enfermedades al momento de cómo se comporta la enfermedad de acuerdo con el tiempo, o sea, detectar esos cambios, igual identificarlos y, qué sé yo, cuantificar también y monitorear esos cambios para ver las estrategias que se puede realizar con la vigilancia. Está bien. Ahí habría que ver, mira, mantener las actividades en el desarrollo de la salud como tal de una comunidad o la población en general como tal, o en grupos poblacionales también. Formular medidas de control y de capacitación a la población para evitar aquellos factores de riesgo que puedan ser causantes de procesos de enfermedades en la salud. También explicar la dinámica del proceso de salud-enfermedad en una comunidad o en una población determinada, cuando existen algunos eventos epidemiológicos acerca de alguna enfermedad, dígase las infecciones respiratorias agudas, dígase las enfermedades esta ahorita del COVID-19, que está hoy en día en una vigilancia epidemiológica activa como tal. ¿Está bien, también sería mantenernos actualizados. También sería mantenernos actualizados. Claro, también. Tiene 8. Henry, está bien. Chicos, entonces, por el día de hoy terminamos. No todos se van a estar evaluando en el día de hoy. Nos queda una presentación más todavía, que debe de ser la próxima semana, que vamos a hablar acerca de en la plataforma. Yo les coloqué una tarea que es acerca de las principales enfermedades en la población. Dentro de las principales enfermedades en la población, escogimos 5 de las enfermedades que con mayor frecuencia existen aquí en el Ecuador. Dentro de ellas está lo que es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, está la cardiopatía isquémica, la obesidad y el cáncer. ¿Cómo vamos a hacer esa tarea? Para la próxima semana, todos los estudiantes pueden hacerla en equipo, la presentación, pero todos los estudiantes tienen que tener la presentación de cada una de estas enfermedades, aunque la hagan en equipo, pero la van a presentar individual. A lo mejor yo le digo a Santiago Gaón, usted va a hablar acerca de la diabetes mellitus. Maribel Medrano va a hablar de hipertensión arterial. Marco Rosero va a hablar de cardiopatía. Caterine Moncayo va a hablar de obesidad. Henry Monala va a hablar de cáncer. O Chamorro va a hablar de cualquier enfermedad, Tatiana, Britney, etcétera, etcétera. De esa manera, así van a hacer la presentación. El resto van a estar respondiendo las preguntas que nosotros les estemos realizando una vez que hayan expuesto sus compañeros. Ahora, ¿qué queremos de estas enfermedades? ¿Qué van a buscar? Y anoten ahí para que después no digan a mí no lo dijeron o estamos perdidos. La definición de cada una de ellas. Los principales signos y síntomas de las enfermedades. Definición, principales signos y síntomas.
el diagnóstico de las enfermedades. Cuando hablamos del diagnóstico de las enfermedades, ahí vamos a incluir los exámenes complementarios que realizamos. En los exámenes complementarios que vamos a estarle realizando a ese tipo de patología, yo no quiero que ustedes se sepan cuánto van a ser los valores de referencia, los valores normales de los exámenes. Dígase de la creatinina, del colesterol, de los triglicéridos, de la hemoglobina. Yo no quiero que ustedes se la sepan así, pero que sí sepan identificar qué exámenes complementarios le vamos a estar indicando a estos pacientes en los diferentes tipos de enfermedades. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a saber también y van a realizar, van a hablarme acerca de tratamiento. No quiero. No, ustedes no van a ser médicos que van a imponer tratamientos médicos. Ustedes van a hacer es cumplir tratamientos médicos. Entonces, ¿qué quiero? Las medidas de prevención y control frente a estas enfermedades y los cuidados de enfermería que vamos a estar realizando en cada una de estas enfermedades. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estar realizando en esas 5 enfermedades. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a subir a la plataforma? De forma individual en normas APA. Van a hacer un resumen, van a hacer unas revisiones bibliográficas de todas estas enfermedades y la van a estar subiendo a la plataforma. Pueden hacer un solo informe con todas las enfermedades como tal. ¿De acuerdo? Un resumen de cada enfermedad. De la hipertensión arterial, la definición es esto, esto y esto. Los principales signos y síntomas son esto, esto y esto. El diagnóstico, principales exámenes complementarios que se realizan. Fondo de ojo, hematología completa, electrocardiograma, que esto. Yo no quiero que ustedes sepan cuál es, si en un electrocardiograma existe una hipertrofia del ventrículo izquierdo, si existe un complejo QRS ancho, disminuido, o existe una onda ST aplanada o algo de eso. No quiero que ustedes sepan eso. Eso es para nosotros los médicos. Pero sí sepan que hay que hacerle un electrocardiograma, que hay que hacerle hematología completa, que hay que hacerle bioquímica, y hay que hacerle ahí entran lo que es el colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De esa manera. Y eso lo vamos a estar realizando en la próxima semana. Y ya casi estamos terminando el semestre, chicos. Ya estamos terminando el semestre. Ya lo que nos quedan son unos días, como aquel que dice, para culminar el semestre. Así, de esa manera, vamos a hacer la presentación de la próxima semana. ¿Alguna duda al respecto con esto, chicos? Bueno, darle las gracias a todos por la atención prestada y terminamos con la asignatura de epidemiología en la tarde de hoy.